capítulo 2, versículo 10. Y mis amados hermanos, el sermón se alargó, yo preparándolo, porque definitivamente de todas las características que debe tener un predicador de la palabra, este está por encima de todos los demás. Y no por haberlo puesto aquí es que los demás son más importantes. Hay una línea argumental del apóstol Pablo que yo entiendo por qué lo hizo, pero este es más importante, por eso hay que dedicarle más tiempo. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Vamos a orar. Señor, cuánto bien hace a nuestros corazones escuchar tu evangelio. Cuánto bien hace a nuestros corazones leer tu evangelio. Cuánto gozo hay en nuestros corazones cuando cantamos tu evangelio. Y nuestro corazón, oh Señor, se eleva para que esté cerca de ti, para tener comunión contigo. Mira, oh Señor, que ahora nos sentamos como alumnos tuyos a aprender de ti. Ven tú, oh Señor de gloria, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, y que con tu espíritu tú hables a nuestros corazones, de tal manera que nosotros no solo seamos animados a entender tu palabra, sino que seamos animados a vivir tu palabra. Señor, concédenos ser el pueblo del libro, no porque lo tiene debajo del brazo, sino porque lo vive. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El ministerio pastoral reviste una importancia trascendental para la vida, progreso de cada iglesia local. Mis amados hermanos, ustedes han oído eso muchas veces desde este púlpito. Y nadie debe pensar que estamos sobreenfatizando en demasía este hecho. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses a que dedicara gran parte de su epístola a describir cómo él y su equipo misionero habían ministrado en la ciudad de Tesalónica. El propósito de tal descripción no fue que pudieran tener una idea del tipo de hombre que era el apóstol Pablo para que lo aplaudieran. Más bien, la iglesia tenía que entender cuál era el tipo de hombre que debían poner en el ministerio, porque son las características del hombre aprobado y cualificado por Dios. El apóstol Pablo es uno, sino el principal paradigma de un ministro del nuevo pacto. Su ejemplo debe servir de guía a todos los ministros del evangelio. En los sermones anteriores consideramos la relación del verdadero ministro con el mensaje. Aquel que se ha de parar en el púlpito a proclamar la palabra de Dios debe evitar el error y la impureza de su mensaje, del mensaje del evangelio. ¿Cómo se logra eso? Predicando única y exclusivamente lo que está aquí. Déjenme hacerle una aclaración para que ustedes que ven en YouTube otros predicadores tengan una vara para saber. Hablar algo acerca de Dios no significa que eso esté bien. Citar un texto aquí y un texto allá de la Biblia no significa que se está predicando la Biblia. Predicamos la Biblia cuando se ha hecho un trabajo y se dice lo que en realidad tenía como propósito final el inspirador de la Biblia, el Espíritu Santo. Para llegar a esa convicción, yo estoy diciendo lo que el Espíritu Santo dijo. Yo tengo que hacer un análisis del texto. Hay un texto muy famoso entre muchos predicadores. Lo leíamos este viernes en el culto de oración. Abre tu boca,
que yo la llenaré. Hay muchos predicadores perezosos, vagos, que no quieren, iba a decir fajarse, no sé si se entiende eso en todas las naciones que están aquí. No quieren doblar las mangas y trabajar con el texto. So pena de que ese texto enseña de que, nada, párate en el púlpito y yo te voy a llenar lo que tú debes decir. Bueno, muy bien explicado por Amado el viernes, aunque él no dijo, hizo esta aplicación, pero yo le aseguro que ese pasaje, el Espíritu Santo no lo inspiró para que un vago que se llama predicador se pare a inventar lo que le viene en la cabeza. No está grabado el culto del viernes, pero el hermano Amado dio la explicación. No tiene nada que ver con la predicación. Y cuando tú ves a un hombre, y hay muchos en YouTube, que están citando un texto por aquí o por allá, pero es evidente que cuando tú analizas el texto en su contexto, no tiene nada que ver, tú deberías apagar ese canal y no ponerlo. Hay una relación íntima entre el verdadero ministro y el mensaje que predica. No debe proceder de error ni de impureza, sabiendo que es a Dios a quien se quiere agradar y no simplemente a los hombres. También consideramos la clase de afectos que debe tener el ministro por la gente a quien le sirve. Eso fue el último domingo que predicamos, 1 Tesalonicenses. En la mañana de hoy queremos considerar otro elemento que debe estar presente en la vida de un ministro que ha sido aprobado y cualificado por Dios. Nos referimos al carácter del ministro. Y lo que yo quiero que quede en tu mente, la tesis de mi sermón en esta mañana, oye bien, si a ti se te olvida algunas historias que voy a hacer, no hay problema con eso. Yo no quiero que esto se olvide. Un ministro del Evangelio debe evidenciar un carácter íntegro más allá de toda duda. Un ministro del Evangelio debe evidenciar un carácter íntegro, de integridad, más allá de toda duda. La pregunta que puede venir a tu mente es la siguiente: ¿cómo puedo saber que el ministro que me predica cada domingo posee integridad? En otras palabras, ¿qué significan en términos bíblicos la palabra integridad? Para responder a esa pregunta, el apóstol Pablo utiliza 3 adjetivos que están íntimamente relacionados y estrechamente conectados. ¿Verdad que un mal ministro nunca predicaría cómo la gente puede tabular si mi ministerio es bíblico o no? El falso ministro no enseñaría eso. Se estaría delatando a sí mismo. Ahora, déjenme hacerle una aclaración antes de desarrollar mi tema. Yo voy a hablar de la integridad en la vida de Pablo, Silvano y Timoteo, que debe ser la integridad que posee todo ministro y por ende todo cristiano. Y ustedes dirán, oye, esa gente de verdad que qué logro, fueron íntegros. La integridad es una gracia. Cuando digo gracia es algo que opera Dios, que obra Dios en el corazón. La integridad no fue un logro de Pablo, Silvano y Timoteo. Fue fruto de la obra de gracia de Dios en el corazón. Es cierto que ellos cultivaron y desarrollaron en dependencia del Espíritu esta bendita cualidad de gracia, la integridad. Pero sin la obra de Dios hubiese sido imposible que ellos hubieran podido manifestar integridad. Mis amados hermanos, oigan bien lo que yo voy a decirles. Un ministro del Evangelio debe manifestar, evidenciar integridad más allá de toda duda. Y luego yo voy a virar la tortilla y yo te voy a decir que tú debes evidenciar integridad más allá de toda duda. La pregunta es, ¿cómo puede una persona hacer tal cosa? En primer lugar, oye esto, mi hermano. Un comportamiento de integridad
más allá de toda duda, debe ser evidenciado delante de Dios y de los hombres. No es un asunto que yo manifiesto solo delante de ustedes. No es un asunto que tú debes evidenciar delante de la iglesia o delante de los que trabajan contigo. Es delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo yo sé eso? Miren el versículo 10. Miren cómo Pablo podía decir esto. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuando hablamos del carácter del ministro y que debe manifestar integridad más allá de toda duda, nos referimos al hecho de que debe ser evidente delante de Dios y delante de la iglesia que el hombre que ministra posee integridad. Vosotros sois testigos y Dios también. En el versículo anterior, Pablo pone de testigo a la iglesia de la conducta que Pablo había vivido delante de ellos. La palabra testigo es la palabra griega mártur. De ahí viene nuestra palabra castiza mártir. Así que mártir llegó a significar alguien que testificaba algo con su propia muerte. Era alguien que certificaba o certifica algo porque estaba convencido de que eso era una realidad. Y mis amados hermanos, hay aspectos de la vivencia humana que pueden ser evaluados por los hombres, pero hay otros que solo los puede evaluar Dios. Y es allí donde un pueblo tiene que, en dependencia de Dios, orar por su ministro y aún ayudarle en las cosas del corazón del ministro. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, atiende bien, tenía algo que no es común, una conciencia limpia. Una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cómo yo me he comportado. Mis amados hermanos, ¿qué elementos formaban parte de la vida de Pablo, Silvano y Timoteo que podía llamar a Dios como testigo? Él se comportaba con integridad. Esa expresión nos comportamos que aparece en el versículo 10 es una expresión que no hablaba en griego de la manera en que una persona actúa. No habla de actos externos, habla de la naturaleza de esa persona. Por eso en el capítulo 2, versículo 5, la manera en que se traduce esta palabra, nos comportamos, es fuimos. También se traduce así en el 2.8. ¿Qué es lo que está diciendo? La integridad, mis amados hermanos, es algo que surge en el corazón. El comportamiento del que está hablando Pablo no era simplemente actos externos, era algo que formaba parte en la naturaleza del apóstol Pablo. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo donde se ve en todos lados una crisis de integridad. Eso lo podemos encontrar en los deportes, la política, la iglesia, el ministerio está sufriendo una crisis de integridad. Y aquí vemos a un hombre que pone a Dios como testigo de que está siendo íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? ¿Qué significa integridad? Integridad significa algo entero, algo sano, inalterado, algo que no está compartimentado. ¿Qué es algo compartimentado en una persona? Bueno, es una persona que en el trabajo se comporta de cierta manera, que en su casa se comporta de otra manera, en la iglesia se comporta de otra manera, porque él está compartimentado. Él no es íntegro, él no está completo. Él no actúa de la misma manera en todo lugar. Integridad es lo contrario a la hipocresía. Es lo contrario a la inconsistencia moral. Oye esto, una vida donde hay consistencia, donde hay integridad,
Hay unidad entre lo que se piensa, entre lo que se dice y en lo que se hace. Una persona íntegra, repito, es una persona en donde hay consistencia, unidad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que hace. ¿No has conocido tú a esas personas que piensan una cosa, luego dicen una cosa diferente a lo que pensaron y luego hicieron una cosa diferente a lo que dijeron que iban a hacer y a lo que pensaron que haría? Esa persona tiene falta de integridad. Miren lo que dice un popular escritor cristiano. Oigan esto, mi amado hermano. La integridad se manifiesta en la honradez ética, la veracidad intelectual y la excelencia moral. Nos guarda de temerle a la luz blanca de una investigación minuciosa y nos permite resistirnos al escrutinio de rendir cuentas. La integridad es la honradez a toda costa. Incluye un carácter de roca inquebrantable que no presenta fisuras cuando se sostiene una postura, ni se desmorona al aumentar la presión. No sé si entendiste lo que este hombre dice. Integridad significa que si una persona, un creyente en este caso, entiende que una cosa es la verdad, esa persona va a vivir esa verdad, no importa que la presión externa le quiera mover en otro sentido. Él es íntegro. Él sabe que esa es la voluntad de Dios. Él sabe que eso es lo que Dios quiere. Y no importa que todo el mundo le acuse o quiera moverlo de su forma de pensar. Esa es la verdad de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de integridad. Hay muchos, pero hay uno que me impacta de manera particular. Es la vida de Daniel. Daniel es tomado con 17 años. Tenía toda una vida por delante. Él es tomado de Jerusalén. Nabucodonosor toma Jerusalén y se lleva a él y a todos los de la familia real, se los lleva a Babilonia para que fueran esclavos de él. Daniel es seleccionado con un grupo de jóvenes. Oye esto, joven. Es seleccionado con un grupo de jóvenes para ser los asistentes del rey. Así que el rey prepara la mejor preparación académica que podía tener una persona. Nabucodonosor llama a Aspenaz, lo que sería hoy el jefe de personal de la Casa Blanca, y le dice: toma a estos muchachos y les vas a enseñar la lengua, la cultura, la literatura de los caldeos. Les vas a dar una alimentación especial. Lo que se sirve a mi mesa, imagínense ustedes, lo que se le debería dar a la alimentación del rey, se le daría a estos muchachos. ¡Qué oportunidad! Daniel en Harvard. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 8, nosotros vemos una reacción tal vez extraña para algunos de nosotros. Oye, a este muchacho se le escoge para que esté en Harvard con la alimentación del rey. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y probablemente la presión. ¡Qué bobo eres! ¿Cuántos muchachos quisieran estar en tu posición? ¿Cuántos muchachos quisieran aprovechar esa oportunidad? Y tú la echas por tierra. La preocupación de Daniel no era la opinión de Nabucodonosor. No era lo que dirían otros. Era lo que había en su corazón. Él propuso en su corazón no contaminarse. Aquí había un santo, un joven con pasión santa, con convicciones santas. Alguien tal vez le dijo: muchacho, no seas bobo,
tus padres no están aquí, no te van a ver. La preocupación de Daniel no eran sus padres. La preocupación de Daniel no era lo que otros dijeran, era que su corazón no se contaminara. Eso es integridad. ¿Qué pasaría, mi amado hermano, si de pronto vienen a ti y te dicen, ¿no te gustaría esta posición? Ay, mira, vas a ganar más. Ahora ganas $10 la hora. Si tomas esta posición, te van a pagar 20, el doble. Tú dices, no, ya con eso, boto el Corolla. Me compro, ¿cómo? No tanto un BMW con $20, pero me compré un Camry. Un upgrade, tanto que lo necesito. Sí, pero tienes que venir los domingos a la iglesia. Tienes que venir los domingos a trabajar. Sí, tienes que venir los domingos a trabajar. Y en ese momento viene a tu mente el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en él toda obra, mas el 7º día es para Jehová tu Dios. $20 la hora, Señor. No, Él entiende. Él entiende. Dios tiene que entenderme. $20, Señor. ¿Saben por qué puse esa ilustración? Porque la falta de integridad se manifiesta a cada instante en este país. El testeo de si yo soy fiel a lo que creo, cada día se manifiesta en este país. Cada día somos probados. Pablo vivía delante de Dios y delante de los hombres. Él no temía el escrutinio. Él poseía integridad más allá de toda duda. Pero en segundo lugar, la integridad se manifiesta en un comportamiento santo. Miren el versículo 10, una vez más. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa. El apóstol Pablo no está considerando esta palabra, la palabra santo, desde una perspectiva posicional. Delante de Dios, yo voy a explicar esto porque yo sé que a lo mejor no todos entienden qué significa eso posicional. Delante de Dios, todo verdadero cristiano redimido por Cristo, todo, debido a que se le ha puesto a su cuenta la justicia perfecta de Cristo, delante de Dios posicionalmente es un santo. La Biblia generalmente en un alto porcentaje siempre utiliza la palabra santo para referirse a una persona. Muy de vez en cuando. Podemos decir, tengo en mente ahora solo un caso donde probablemente ni siquiera podemos verificarlo del todo. Si hacemos una exégesis adecuada, se está refiriendo a un creyente muerto. Cuando se utiliza la palabra santo en la Escritura, se refiere a un verdadero creyente. Esa es la razón por la que Pablo en 1 Corintios vamos allá, 1 Corintios capítulo 1. Y miren, mis amados hermanos, esta expresión fue a la iglesia más complicada del Nuevo Testamento. Versículo 2 del capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Esos santificados están en un tiempo perfecto. Ya han sido santificados, posicionalmente son santos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia más complicada. Posicionalmente todo creyente es santo. Pero no es a eso a lo que se refiere Pablo aquí.
Él está usando la palabra santo en otra sección, hablando de la vida práctica. No solo posicionalmente un creyente es santo, un creyente de manera práctica debe ser santo. El término que utiliza Pablo en este texto no es el que usualmente se utiliza para hablar de santidad. La palabra griega que se utiliza a menudo para hablar de santidad en el Nuevo Testamento es la palabra griega agios. Aquí utiliza la palabra griega osius. El significado primario, oye esto, el significado primario de la palabra griega que utilizó Pablo es la de separación, algo que ha sido consagrado y separado. Se usaba en la Septuaginta para hablar de aquellos utensilios que habían sido separados única y exclusivamente para el servicio a Dios. Cuando Cristo te compró en la cruz del Calvario y aplicó esa obra que hizo en la cruz por el Espíritu Santo y te compró, el Espíritu Santo, el Dios Trino, te tomó y te apartó para el uso exclusivo de Dios. Los misioneros, Pablo, Silvano y Timoteo, habían entendido que ellos habían sido separados para el servicio a Dios. Y déjame explicarte una cosa. Nadie debe entender si eso se aplica perfectamente a Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos eran misioneros. Ellos dedicaron toda su vida a predicar y a proclamar el evangelio. Pero yo no. Yo soy un simple carpintero. O lo que hagas. Yo también he sido apartado para el servicio exclusivo a Dios. Sí, claro. Eso fue precisamente lo que entendieron los reformados cuando vino la reforma. No hay una posición delante de Dios diferente a la de la otra. El pastor debe glorificar a Dios con lo que hace. El carpintero cuando martilla los clavos debe hacerlo con la conciencia de que está trabajando aún esos clavos que están clavando para la gloria de Dios. Se cuenta una historia de que se estaba construyendo una catedral, de esas catedrales en Europa. Y le habían mandado a un hombre a pulir un ave, un águila creo, si mal no recuerdo la historia, que estaba en un lugar encaramado allí, que nadie iba a ver a menos que se subiera ahí arriba. Y nadie se iba a subir. O sea, una vez que terminara la construcción, nadie vería esa águila. Y estaba el hombre puliendo aquí un ímpetu. Vino otro. Siempre en los trabajos hay alguien así. Hijo, ¿para qué te esfuerzas tanto? Eso no lo va a ver nadie. Y él dijo, sí, pero Dios sí lo ve. Nadie lo va a ver, Dios sí lo ve. Mis amados hermanos, eso fue lo que trajo la gran sobreproducción en Europa. Cuando los creyentes entendían que su labor, cual fuera, no importa, era para la gloria de Dios y era delante de Dios. Así que todo creyente ha sido apartado, ha sido separado para el servicio a Dios y todo cuanto hace, no importa si es guardia de noche o lo que sea, lo hace para la gloria de Dios. No lo hace simplemente para ganar un salario. Lo hace para que Él se lleve la gloria en lo que hace. Este texto hablaba de que Pablo, Silvano y Timoteo se cuidaron de un vicio que afecta grandemente a la iglesia de nuestros días. Se guardaron de la mundanalidad. Ay, qué palabra más fea esa. Más fea es vivir como un mundano. ¿Sabe lo que significa eso? Alguien que dice que es cristiano, pero los principios que rigen su vida, su mentalidad y su entendimiento provienen del mundo y no de Dios. La manera en que se relaciona con el mundo, la manera en que se relaciona con su familia, la manera en que se relaciona con los demás, la manera en que vive,
esa persona se rige por los principios no de las Escrituras, no de Dios, sino del mundo. Y puede venir esa persona y cantar los himnos tan hermosos que cantamos. Y puede leer las Escrituras. Pero lo que hay aquí es lo que el mundo enseña, habla y dice. Eso es mundanalidad. Y uno puede ver, mis amados hermanos, y lo digo con una tremenda tristeza, que mucho de lo que hay en la iglesia, y no lo digo para criticar, ¿saben? Ninguna iglesia llegó ahí de fly. Hoy podemos estar diciendo estas cosas, y el año que viene será una iglesia mundana. El mes que viene. Yo lo digo porque es un mal. Miren lo que dice un comentarista. El creyente está separado de quienes no creyendo viven la práctica del pecado como forma natural. No cabe duda que todos los creyentes en Cristo han sido separados para Dios, pero no todos de ellos viven en la experiencia de la separación plena para vivir una vida de compromiso con Dios. Esta separación tiene que ver con lo que se conoce como santificación, que es la forma natural de la vida cristiana. La santidad no es una opción, sino el único modo de experiencia cristiana en un mundo pecaminoso. Uno de los libros más interesantes de Juan Carlos Rael, que escribió en el siglo XIX, uno de mis escritores favoritos. Fue una serie de libros, o un libro que tenía una serie de biografías acerca de los grandes líderes británicos de los siglos anteriores al de él. Él escribió una biografía sobre Whitefield, Wesley, Rowlands, etcétera, etcétera. Al comienzo de la compilación de biografías, Ryle ofrece una reveladora perspectiva. Miren lo que dice en este libro. Ellos enseñaron, todos esos grandes hombres que han cambiado la humanidad, o que Dios lo usó para cambiar la humanidad. Ellos enseñaron siempre la inseparable conexión que hay entre la fe verdadera y la santidad personal. Nunca permitieron ni por un instante que el ser miembro de una iglesia o hacer una profesión religiosa fuera prueba de que alguien era un cristiano auténtico pero llevaba una vida impía. Lo que dice, ellos no permitieron en sus iglesias que nadie pensara que era cristiano simplemente porque iba a la iglesia un domingo. Sostenían que un cristiano verdadero, oye esto, siempre debe ser conocido por sus frutos. Y esos frutos deben ser claramente manifiestos e inconfundibles en todos los aspectos de la vida. Si no hay frutos, no hay gracia. Era la nota invariable de su predicación. Mis amados hermanos, ¿saben lo que significa en palabras claritas lo que es santidad? Es vivir a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, aunque con eso venga un costo muy grande. ¿Quieren que les muestre, les ejemplifique lo que es santidad? Vamos al libro de Daniel. No, o sea, vamos la historia. Les voy a contar la historia. Yo sé que muchos se la saben. Un día Nabucodonosor de nuevo se levantó con una brillante idea. Y dijo, voy a construir una estatua inmensa. Y entonces voy a poner una orquesta. Y cuando la orquesta suene, todos los que están en mi reino tienen que postrarse ante esa estatua. Es mi estatua. Sepan ustedes, yo sé que algunos lo saben, que en aquel entonces se rendía culto al emperador. Todo imperio rendía culto a su emperador. Así que no era algo nuevo.
Se preparó la estatua de oro. 5, no sé cuánto medía, estoy exagerando a lo mejor. Muy alta, de oro. Se preparó la orquesta. Empezó a tocar la orquesta, o lo que sea que hayan tocado. Y todo el mundo se postró ante la estatua. Déjeme aclarar algo que se me olvidó. A Nabucodonosor no solo se le ocurrió lo que debían hacer, sino también se le ocurrió lo que pasaría si tú no hacías lo que él decía. Te iban a echar en un horno de fuego ardiendo. En palabras más cortas, te iban a chicharrar. Así que empezó a tocar la banda. Todo el mundo se postró ante la estatua. Me van a chicharrar. Hubo 3 personas que no se arrodillaron. Sadrac, Mesach y Abednego. Se quedaron parados. Y todo el mundo se postró ante la estatua. Y esos muchachos, y la locura de esos muchachos. Ellos sabían lo que enseñaba la palabra de Dios. En Éxodo 20, capítulo 3 al 5, Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Así que esos muchachos sabían que Dios odiaba hacer una esfinge, una estatua, y mucho menos arrodillarse ante ellos. Se quedaron paraditos. La presión aumentó. Los tomaron y los llevaron ante Nabucodonosor. ¿Se imaginan ustedes de pronto delante de Biden? Los pararon allí. Y Nabucodonosor le dijo: mira, yo sé cualquiera tiene un desfase mental, a lo mejor no oyeron bien lo que yo dije, eso pasa. Yo estoy dramatizando el asunto, pasa parecido. Pueden ir a Daniel para que lo vean. Mira, les voy a dar una oportunidad. Ustedes han sido buenos muchachos, me han servido bien, no pasa nada. Vamos a hacer de cuenta de que no pasó, vamos a empezar de cero. Eso es presión. Yo lo estoy haciendo jocosamente, pero eso no fue lindo. Y ellos le dijeron, bueno, espérense, él les recordó tierna y cariñosamente: mira, si no se te postran, esto es una ley de Media y de Persia. Los vamos a achicharrar. Mis hermanos, ustedes entienden lo que significa quemarlo en un foso. No es para atrás. Muchachos, esto no es como Call of Duty, que te mataron y volviste a tirarte. Se acabó. Sí, entendemos. Déjame decirte una cosa, Nabucodonosor, con todo el respeto. Tú que eres el hombre del más poderoso. Nos podrán tirar en un horno de fuego, pero no nos vamos a postrar ante la estatua. Dios nos puede librar de tu mano. Viene la parte más hermosa. Que el Señor me dé a mí esa convicción. Y les dice: pero si no nos libra, si nosotros nos achicharramos en ese horno, sepa usted que no nos postraremos ante esa estatua. ¿Saben lo que pasó? No se postraron. ¿Saben lo que pasó? Fueron lanzados al horno de fuego. ¿Y saben lo que pasó? Dios los libró. Miren, déjenme decirles una cosa. Cada vez que yo leo esa historia, yo lloro. Por mí. Yo quiero esa convicción cuando las cosas se pongan malas. Pero hay algo más. Dios, en su gracia soberana, salvó a Sadrac, Mesach y Abednego. Cientos de miles de creyentes en la Reforma fueron achicharrados y Dios dejó que pasara por sus convicciones. Eso es santidad. A ellos sí. Ellos dijeron también: y si no nos libra,
Inquisición, quien fuera, Enrique VIII, si no nos libra, aún así no nos vamos a postrar ante lo que tú nos dices. Dice MacArthur, si queremos ser hombres y mujeres íntegros, debemos también ser hombres y mujeres de santidad. Y eso requiere una diligencia y una atención absoluta hacia todos los aspectos de la santificación, incluso del área vital de la santidad personal. ¿Sabe lo que significa ser íntegro? Hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando. Hacer lo correcto aunque nadie me está mirando. En tercer lugar, integridad significa vivir una vida justa. Miren el versículo 10 una vez más. Vosotros sois testigos de cuán santa, justa. Debo aclarar nuevamente que la palabra justa tampoco en este contexto habla de algo posicional. O sea, no está mirando la doctrina de la justificación de manera directa. Obviamente está relacionado, pero no está mirando de manera directa. ¿Cuál es la doctrina de la justificación? No se pierdan. Recuerden que en este púlpito se predica teología todos los domingos. Justificación es que por la obediencia activa y pasiva de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, cuando creemos la santidad perfecta de Cristo, o sea, su obediencia activa y pasiva, es puesta a nuestra cuenta como si yo y tú lo hubiéramos hecho. Solo por creer a Dios, en nuestro registro había un sinnúmero de pecados. Estoy poniendo un ejemplo para que puedan entender, todos y cada uno de los pecados que yo había cometido. Cuando creí por la fe, todo ese registro fue limpio y aparte fue reescrito. Toda la obediencia de Cristo fue puesta ahí como si yo lo hubiera hecho. ¿Y tú, si crees? Ahora, la palabra justo aquí no se está refiriendo a eso. No está mirando directamente a la doctrina de la justificación. El apóstol Pablo está hablando aquí de un ángulo práctico del estilo de vida de él y de sus acompañantes. El apóstol Pablo había cultivado un carácter que evidenciaba que vivía completamente entregado a aquel que le había comprado y salvado. Aunque hay similitud de esta palabra con la anterior, santo, hay una diferencia. Santo hablaba primariamente de nosotros delante de Dios, en nuestro vivir. Pero justo hablaba de nuestro vivir delante de los hombres. Ambas hablaban de una conducta coherente a lo revelado por Dios. De una vida que vive delante de Dios y se sujeta a lo que Dios ha dicho. La palabra justicia en este contexto se usa para indicar lo que es una vida piadosa. Lo que significa es que Pablo estaba hablando que él vivía que él tenía un estilo de vida justo, recto, o alguien que vive de acuerdo a lo que es justo, que es lo que está aquí. Decía John Brown, es traer todo el hombre interior en todos los sentimientos y opiniones a ser conformados a la mente y la voluntad de Dios. ¿Oíste lo que para él era ser justo? Es traer todo lo que somos en el interior, nuestros sentimientos, nuestras opiniones y pensamientos, y traerlos a la conformidad de la mente y la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, ser justo está muy ligado a lo otro. Es vivir obedeciendo y sujeto a lo que está en la palabra de Dios. ¿Y saben lo que dice el Señor Jesús de aquellos que forman parte de su reino? Ellos tienen hambre y sed de justicia. El gozo de un creyente es conformarse a lo que Dios dice en su palabra. Por eso Pablo dice en Tito 2, 11 y 12. Oye esto, mi amado hermano, por favor.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aquí está un paquete, la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un paquete, vivir de manera sobria, de manera justa y piadosa, impío y mundanamente. Mis amados hermanos, vivir de manera justa, vivir de tal manera que la palabra de Dios pueda ser una realidad en mi vida. Y eso solo se puede hacer por la gracia de Dios. Pero como hemos hablado en la santificación, nosotros obramos, ayudamos, vamos a decirlo. Tiene también su costo. ¿Quieren que lo ejemplifique? ¿Con quién lo voy a ejemplificar? Con Daniel, inteligente. Con Daniel. Nuevamente el imperio babilonio. ¿Qué cabezón era? A Nabucodonosor, por la influencia de sus secretarios que querían ganar ventaja, le dicen los secretarios, le dicen a Nabucodonosor, ¿no sería una buena idea? Dígame usted si esta idea no sería apetitosa para el emperador. ¿No sería bueno que nadie le pediría a nadie, a ningún dios, ni a nadie, sino solo a ti? Tú, el centro del universo. Y al emperador Nabucodonosor le encantó la idea. ¿Entienden el punto? Nadie podía pedir nada a nadie, sino solo al emperador Nabucodonosor. Daniel tenía una costumbre. 3 veces al día, él abría su ventana hacia Jerusalén y se arrodillaba a orar. Ahora tú dirás, ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, precisamente, nadie podía pedirle a ningún dios, solo al emperador. Hacer una oración como la que hacía Daniel todos los días, 3 veces, hubiera sido penado. ¿Cuál era la pena? Ser lanzado a un foso lleno de leones hambrientos. ¿Qué habríamos hecho tú y yo en una condición semejante? Te voy a proponer algunas ideas que se nos hubiera ocurrido a mí, yo primero, se nos hubiera ocurrido. Mira, por ahora, mientras la cosa está mala, no va a morar. Dios entiende, no pasa nada. Dios sabe lo que hay en el corazón, porque ahora somos teólogos. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y ya, no oro y me quito el problema. Pero podemos ser más valientes y decir, pero hay que abrir la ventana. Enséñame un texto que diga que yo tengo que orar con la ventana abierta. No lo hay, yo me imagino los teólogos discutiendo. No lo hay. Cerramos la ventana, nadie sabe lo que estamos haciendo. Y oramos y ya, no pasa nada. Tal vez a ustedes se les ocurran más ideas que a mí. Pero a Daniel no le pasó eso por la cabeza. ¿Saben lo que hizo al día siguiente? Abrió su ventana hacia Jerusalén y siguió orando 3 veces al día. Él no se movía por el temor. Él no le temía al hombre. Por cuanto él temía a Dios, nada ni nadie podía doblegar y hacerle sentir temor. Y él fue echado al foso de los leones. Y algunos de ustedes saben la historia. Dios los libró de los leones. Y cuando echaron a los malos, a los que dieron la idea grandota, lo echaron. Dice que no llegaron ni al piso, se los comieron. Hermanos, el libro de Daniel a mí me quebranta. No solo por mis convicciones. ¿Sabe que en el tiempo de la iglesia primitiva sacaron a cientos de miles de cristianos al foso romano, al circo romano, para que las fieras, los perros, los leones se comieran a esos cristianos?
¿Sabes que no solo los sacaban a ellos, que sacaban a sus familias? Imagínense usted con sus hijos pequeños y que todo lo que tenías que hacer para librarte de esos malditos leones era decir, yo reniego de Cristo. El César es mi Señor. Ya más nada. Alguien pudiera decir, lo dices y te arrepientes. ¿Y saben qué? Ellos no lo hicieron. Y lo sacaron a los leones. ¿Y sabes qué pasó? Los leones se los comieron. No fueron librados de la boca de los leones como a Daniel. ¿Y te imaginas tú, nosotros allí en ese caso, y que de pronto manden a Ricardo y a mí con mi familia? Ricardo nos tocó. Y que tú estás atrás, tú estás en la fila esperando y ya tú viste cómo me arrancaron un brazo y el de atrás hizo lo mismo. Y el de atrás, y el otro también. Mis amados hermanos, para ser íntegro se necesita tener un coraje santo. ¿Sabes por qué muchas veces nos doblegamos y descuidamos nuestras almas y seguimos al mundo? Por miedo, por temor. Por eso dice Apocalipsis que los adúlteros, los blasfemos, todos los mentirosos y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. En último lugar, más brevemente, para mostrar integridad más allá de toda duda, se requiere ser irreprensible. Miren el versículo 10 una vez más. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ser irreprensible. Alguien que no puede ser tomado para ser culpado. Viene de la palabra griega menfo, que significa inculpar. Se refiere a ser consistente. Se refiere a ser firme en las convicciones que se tiene, de tal manera que los demás no puedan acusarlo. En el caso de los ministros, es clara la Escritura que ellos deben ser irreprensibles, no acusables. No es que sean impecables, no, ellos pecan. Pero cuando tú miras a lo largo de la vida de ese hombre, tú puedes ver a alguien consistente, a alguien que es obediente a la palabra. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, es imprescindible que el obispo sea irreprensible. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible. Tú puedes decir, bien, es verdad, los pastores tienen que predicar, los ministros del evangelio tienen que predicar, ellos deben ser irreprensibles. La Biblia enseña que todo creyente debe serlo también. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, eso es hablando de una iglesia, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Primera a los Tesalonicenses 3:15, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Eso debe serlo toda la iglesia, todo creyente tiene que ser irreprensible. Mis amados hermanos, en la iglesia de nuestros días hay una crisis de integridad. Hay necesidad de hombres y mujeres que sean valientes y vivan la palabra de Dios. Vivan en santidad. Miren cómo lo presenta un comentarista hablando de escándalos en el momento en que él escribió el comentario a Primera de Tesalonicenses. Él estaba escribiendo su comentario y en ese momento empezaron a surgir escándalos en la iglesia. Y él lo pone en su libro. Algunos conocemos quiénes son o quiénes fueron. Miren los ejemplos de cristianos. El presentador de un programa de televisión solicita dinero para un propósito específico, pero lo desvía a otros menesteres. Se descubre que un evangelista conocido a nivel nacional
e internacional diría yo también, que predica con frecuencia sobre la moralidad sexual, ha mantenido una larga relación con una prostituta. Se comenta en el negocio secular de la prensa que un emprendedor cristiano que prometió a los inversores de su imperio de las comunicaciones que todos se beneficiarían por igual si vendía parte del negocio, se descubrió que está negociando una venta en que él recibiría mayor precio considerable por sus acciones que los demás. Una organización cristiana recaudadora de fondos que promete grandes rendimientos a las inversiones de grupos sin fines de lucro acaba siendo una estructura piramidal, algo que es condenado en este país, que los deja enterrados en pérdidas cuando se viene abajo. Una investigación revela que un evangelista sanador, que no es ni evangelista ni sanador, que afirma recibir mensajes directos de Dios de personas que están en su audiencia, en realidad está recibiendo información mediante un transmisor de radio de un colega que se encuentra en la sala de control. Mis amados hermanos, yo no estoy juzgando si estas personas que fueron descubiertas por falta de consistencia y de falta de integridad eran verdaderos creyentes o no. Fue vergonzoso lo que hicieron. La pregunta es si fueron cristianos o si, no sé cómo decir esa parte. ¿Cómo llegaron a perder la integridad? ¿Cómo entraron en ese camino, oye esto, que los llevó a dejar de ser creyentes irreprensibles? Déjame decirte cómo pasó. Oye esto, que este es uno de los mejores consejos que te voy a dar en tu vida. ¿Sabes por qué un creyente pierde su integridad? Un creyente empieza a perder su integridad cuando simplemente se conforma con lo externo. Se conforma con lo que el hombre puede ver. A estos hombres y mujeres les empezó a preocupar más el prestigio que lo que Dios estaba viendo en sus corazones. Mi querido hermano, cuando la buena opinión de los hombres sea para ti más importante que la opinión de Dios, entraste en el camino de la pérdida de la integridad. No hago esto, porque, eso lo estaba hablando Ricardo esta mañana, porque me ve el pastor. ¿Y qué? ¿No te preocupa que Dios, que todo lo ve, te vea? Eso es lo importante. Si yo te veo o no. Cuando lo externo sea más importante que lo que hay en tu corazón, estás en grave peligro. Déme aterrizarlo. Mis hermanos, directores que cantamos aquí, que dirigimos la música, cuando a ti te preocupan más, oye esto, que esto es más común aquí, cuando a ti te preocupan más la visita, cuando te preocupes, vamos a cantar fuerte para que la gente se impacte, que agradar a Dios has entrado en el camino de la falta de integridad. La gente que está sustituyendo la verdadera adoración por la falsa adoración, entraron allí porque primero les preocupaba la gente. El día que eso te pase en tu corazón, arrepiéntete. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú veas que las visitas no vienen y se van, porque no les gusta cómo cantan, no importa qué tan alto tú cantes, vas a tener la tentación de cambiar la música que hacemos. Mis amados hermanos, aquí no cantamos para que nadie esté contento, ni digan qué iglesia más buena. Es a los oídos de Dios a quien queremos alabar y cantar. Cuando lo externo es más importante que lo interno, allí hay un problema. Hemos entrado en el camino de la falta de integridad. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En una ocasión, leí de un santo asceta oriental
que se sentaba en una esquina afamada en su ciudad, se cubría de cenizas para simbolizar lo que era la verdadera humildad. Cuando venía un turista y le decía, ¿puedo tomarme una foto contigo? Invariablemente, este asceta le decía, espérate un momentico, acomodaba la ceniza para que se viera más enfáticamente lo que es la verdadera humildad. ¿Saben qué? La humildad de ese asceta era falsa. Él solo estaba consagrándose a sí mismo, no a una causa superior ni a un estándar más elevado de integridad. Era lo externo. La humildad no se puede enseñar. Decía alguien que la humildad es aquello que cuando sabes que la tienes, ya la perdiste. Conclusión. ¿Qué puedo hacer para mantenerme siendo un creyente íntegro? En primer lugar, mi amado hermano, y esto es a modo de aplicación, sé diligente en el proceso de santificación en el que te encuentras. Sé diligente en el proceso de santificación en el que te encuentras. Mis amados hermanos, cuando insistimos en leer las Escrituras diariamente, en buscar el rostro de Dios en oración, en la comunión con los santos, en ser fiel en la asistencia a los cultos, la adoración pública, los medios de gracia, no estamos siendo enfáticos por gusto. Esos son medios que Dios ha provisto, que los utiliza para santificar nuestra alma. Y muchas veces decimos, no tengo tiempo. Si algo disponemos todos los que estamos aquí, es de tiempo. Podremos estarlo administrando mal, pero tiempo tenemos. Vuelvo a citar a MacArthur. Solo el cristiano disciplinado leerá y estudiará con persistencia la palabra de Dios y luego la aplicará con diligencia a medida que permite que el poder le conforme cada vez más a la imagen de Cristo. Solo el cristiano disciplinado puede evaluar y desafiar verdadera y efectivamente la cultura y el sistema de valores del mundo a la luz de la Escritura. En pocas palabras, la autodisciplina es el deseo de subordinar los intereses personales y egoístas por los intereses eternos de Dios. Continúa trabajando con tu corazón, aplicando la palabra. No seas lento en la aplicación de la palabra. ¿Has oído de lo que dice el Salmo 119:60? Me apresuré y no me tardé en cumplir tus mandamientos. En segundo lugar, desarrolla y mantiene una buena y sensible conciencia. Desarrolla y mantiene una buena y sensible conciencia. Primera de Pedro 3:16, teniendo una buena conciencia para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué llevaba a esas personas a vivir de la manera en que vivían, aun cuando les acusaban de malhechores? Pero tenían una buena conducta en Cristo. Ellos tenían una buena conciencia. Una buena conciencia nos permite ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Una buena conciencia nos mantiene sensibles a la palabra de Dios. Mi hermano, tal vez algunas de las cosas que yo he dicho esta mañana, tú las sentiste como un puñal en tu propio corazón. Déjame decir lo que fue hecho con toda intención. ¿Sabe lo que hace una persona con una conciencia sensible a la palabra de Dios? Cuando llega a su casa y él fue aguijoneado en su corazón porque entendió que en algún área de su vida él no estaba siendo íntegro delante de Dios.
esa persona va delante de Dios y se pone a cuentas con Él y confiesa su pecado y come una vez más de Cristo por la fe y se llena de Cristo, pide perdón y se arrepiente y hace lo que es correcto. Si tú fuiste aguijoneado en esta mañana en algún área y te diste cuenta de que tú no estás siendo íntegro delante de Dios en esa área, y tú dices, no queda de otro, eso es lo que me tocó, lo que estás evidenciando es una conciencia insensible y dura delante de Dios. Desarrollemos y mantengamos una buena conciencia sensible delante de Dios. Mi hermano, no te endurezcas por el asunto por causa del pecado. El pecado endurece el corazón. Que cuando estamos hablando aquí, Ricardo hablaba de la falta de perdón, de perdonarnos, y hay resentimiento en el corazón. ¿Qué hace una persona con una conciencia sensible? Oh Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador. Oh Señor, restáurame. Permíteme amar a ese hermano. Señor, si tú me amas a mí tan pecador como soy yo, ¿qué cosa tiene de que yo le ame? El corazón endurece. El pecado endurece el corazón. Vamos a orar. Señor, una vez más, venimos humillados ante tu presencia. Sabiendo, Señor, que no hemos hecho todo lo que debíamos hacer. Perdónanos, oh Señor, ten compasión de nosotros. Señor, si tu Espíritu no continúa obrando en nosotros, no podremos hacerlo. Queremos, oh Señor, ser hombres y mujeres de santidad. Queremos ser hombres y mujeres justos, irreprensibles delante de ti. Queremos, oh Señor, agradarte en todas las cosas. Ten piedad de nosotros. Permítenos, oh Señor, el que cada cosa que hagamos, lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.